Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Yo no me emociono fácil, ¿eh? Pero estoy emocionado porque hace mucho que no vengo acá. Hace mucho que no vengo a Rosario, que no vengo a Santa Fe. Y es una cuenta pendiente. Muchas gracias a Julia Eva, muchas gracias a Pino. Pino decía que va a ser un camino agreste, ¿no? Y hostil. Bueno, así es la vida para los que luchamos. Agreste y hostil, pero si nos quieren ver en un hoyo, van a tener que esperar. Van a tener que esperar largo. Y contradiciendo la canción del célebre rosarino, contradiciendo la canción del célebre rosarino, no estuve cerca de Rosario por mucho tiempo. Y voy a tratar de explicarlo de la manera más amorosa y más constructiva posible, porque tiene que ver con un dolor que llevo y también tiene que ver con algo que pasa en la política y que hoy tiene una relevancia singular. No es una pavada lo que está pasando. En la política, sobre todo en nuestro campo político, campo nacional, popular, democrático, latinoamericanista, el campo humanista, el peronismo y todos sus aliados, quienes lo componen, sus figuras históricas, los nuevos emergentes. Bueno, hay un tema acá. Decía Eva que el río tira, y yo creo que la sangre también tira. Yo vengo de una familia muy peronista, mi papá falleció hace poquito, militante del peronismo de toda la vida. Dice la canción de los que nacieron con un cuadro de Perón en la cocina. Yo además de eso tenía las obras completas del general y las leí línea a línea. Pero tenía cierta negación con el tema identitario porque me molesta tanto la gente que usa las convicciones no para morir por ellas, sino para vivir de ellas, que trato de no reproducir esa hipocresía. Y como decía Leonardo Fabio, en su película Sinfonía del Sentimiento, eso que por lo menos a mí me tira en la sangre es la dimensión suprarracional de la política. Hay compañeros y compañeras que tienen una racionalización de la política que a mí no me sale. Yo creo que la política está sobre todo en el corazón y que en estos momentos, más que nunca, momentos de deshumanización, hay que mirar nuestro corazón y hablar desde el corazón. Porque es cierto que el amor vence al odio, pero si es un amor fuerte, sincero y apasionado. Los amores cobardes no llegan ni a amores ni a historias, se quedan ahí. El amor tiene que ser fuerte y apasionado. Y yo cuando amo, amo fuerte, y cuando odio, odio fuerte. Trato de no odiar. Pero, a ver, porque esto para mí es importante explicarlo bien, es como la intro, ¿no? Miren, yo creo que las personas, seres humanos, los pueblos, la clase trabajadora, los más humildes, los países también, tienen que tener claro quiénes son sus amigos, quiénes son sus aliados, quiénes son sus adversarios y quiénes son sus enemigos. Con los amigos se comparte un proyecto, se comparten prácticas, se comparten experiencias y se comparte un sentimiento muy fuerte. Lo estoy utilizando en términos políticos, la palabra amistad. A Perón le gustaba mucho hablar de los amigos. Yo soy un poco más reticente
porque este camino agreste y hostil de la vida me mostró cosas feas, ¿no? Los aliados son con quienes se comparte una táctica, tal vez una estrategia, también parte de las convicciones. Ahí no hay que tener demasiado prurito. Hay alianzas que se hacen en determinado momento. No sé si fue en este mismo teatro, pero si no le pegan el palo. ¿Fue acá? Fue en este teatro donde dije que de ninguna manera íbamos a aceptar a un traidor y a un vendepatria como Massa y que nosotros íbamos a ir internas. Y lo dijimos y lo hicimos. Pero tampoco, y yo sostengo cada una de las palabras que dije, no le saco una sola letra. Pero tampoco nos provocó ninguna contradicción hacer campaña durante la primera vuelta y durante el balotaje. Ninguna contradicción. Porque era un aliado. Así de garca como es, era un aliado. Era un aliado frente a dos enemigos. Bullrich y Milei, no adversarios, enemigos. Porque enemigo es el que te quiere quitar tu dignidad e incluso la vida. Que le quiere quitar la dignidad a tus hermanos, hermanas, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus abuelas. Ese es enemigo. Un adversario entra dentro del campo, si se quiere, democrático, dentro de las reglas del juego de la democracia. Un enemigo cruza las líneas rojas. Y desde luego, ya lo percibíamos, lo intuíamos, pero ahora sabemos con claridad y de manera absolutamente inconfundible que Javier Milei y su gobierno son nuestros enemigos. Y hay que tener el coraje de asumir el enemigo. No hay que tener ninguna duda de que acá está en juego, y voy a decir algo desagradable, por ahí algunos se pueden llegar a enojar. La primera etapa de Juntos por el Cambio, ¿se llama? O Juntos o Cambiemos, eran adversarios. La primera etapa estaban dentro del marco democrático. No sé acá cómo será en la provincia, en qué cuadradito ponerlo, de adversario, enemigo, apoyar. Pero también hay que entender quiénes son los adversarios, porque la estrategia no es la misma frente a los adversarios que frente a los enemigos. Yo no tengo ninguna duda, que hoy hay una batalla que no se puede esquivar y que hay que asumirla con absoluta frontalidad, desde una resistencia no violenta, pero desde un contragolpe con la agresividad al mismo nivel que ellos le emanan. ¿Por qué? Porque si no funciona la lógica del bullying y la lógica de la victimización. Tal vez en algún momento, cuando la Argentina era un poco más humana, a las víctimas se las respetaba. Hoy a las víctimas las mean. No seamos víctimas de nadie. Que ellos sean víctimas de la fuerza que nosotros tenemos para doblegarlos, para derrotarlos y para destruirlos, que es lo que hay que hacer con los enemigos. Destruirlos. Cuando un adversario pasa a ser un aliado, Massa fue nuestro adversario mucho tiempo. Cuando un adversario pasa a ser un aliado, piola, bien. Cuando un aliado pasa a ser un amigo, espectacular. Cuando un aliado pasa a ser un adversario, bueno, mala leche. Y cuando un adversario pasa a ser un enemigo, tenemos un enemigo. Hasta ahí no entra mucho la sinfonía del sentimiento. Todo política. Y esto que les quiero decir explica un poco lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a nosotros, pero explica lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional con este conflicto difícil de entender entre Axel y Cristina. Y que para mí las cosas hay que debatirlas
de cara a la militancia, de cara al pueblo, y no andar con secretismos estúpidos que no sirven para nada. Lo que es doloroso es cuando un amigo pasa a ser un aliado. Lo que es doloroso es cuando un amigo pasa a ser un aliado. ¿Por qué es doloroso? Porque se rompe algo. Algo que no está en el terreno de lo racional. Algo que está en el terreno de lo emocional. Y si a esta altura del partido, después de una pandemia de la que todos quedamos medio locos, el que no quedó medio loco después de la pandemia y con 50% de pobreza, básicamente es un insensible. Un poquito tocado tenés que estar. Yo estoy recontra resacado. Y la verdad que me gustaría un ejército de locos que me saque de la tumba, ¿viste? Porque así con los sanitos no vamos a ir muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se rompió algo. Se rompió algo y no voy a entrar a juzgar dónde están las responsabilidades de que se rompa algo, porque cuando se rompe, se rompe. Y eso requiere un duelo. Como todo lo que se rompe requiere un duelo. Y yo tuve que hacer un duelo con Rosario, que me costó mucho y que lo estoy cerrando hoy. Yo no estuve acá durante la campaña presidencial, a las PASO, en Rosario, que es muy importante en términos electorales. No estuve acá. Yo no estuve acá durante la campaña del frente del que nosotros participábamos a la intendencia, ni durante la campaña para las generales. Y no estuve acá porque me lo pidieron los que yo creían que eran mis amigos. Y yo concedí. Concedí, podía ser una táctica. Pero llegó un día que me di cuenta de que amor con amor se paga y que hay límites que no se pueden cruzar. Básicamente cuando la táctica deja de ser una táctica y pasa a ser otra cosa. Entonces, algunos de mis amigos pasaron al otro cuadrante, al cuadrante de los aliados. Y eso me retuvo por mucho tiempo porque durante ese paso de los amigos a los aliados sufrí mucho y me costó mucho venir, la verdad. ¿Y qué lecciones saco de eso? Nosotros hablamos de una Argentina humana, somos todos humanos. Todos. Amigos, aliados, adversarios y hasta enemigos. Hay algunos que son medio reptilianos, pero como que están en un borde de la inhumanidad. Pero bueno, se me ocurren un montón de cosas morbosas, pero no las voy a decir. Están los reptilianos, están los topos también. Y las cosas que nos pasan tienen mucho que ver con lo emocional y tienen mucho que ver con lo que hemos sufrido, pero también tienen que ver con las esperanzas, porque será una vida agreste, tan hostil así es la vida, pero está la luna. Y la luna, como las estrellas, vos no llegás, salvo que tengas una nave espacial de Elon Musk, que creo que ninguno acá la tiene, pero guían tu camino, ¿no? Y esa es la esperanza. Entonces, con todo el amor que podamos tener en el corazón, no hacia nuestros amigos o aliados de la política, que también tiene que haber amor, sino hacia el pueblo que no está en la política, al pueblo que está afuera de la política, al pueblo que mira la política con suerte, con desconfianza. Bueno, ahí es donde tenemos que buscar esa luna, esa es nuestra luna, esa es nuestra esperanza. La esperanza no somos los dirigentes, el sujeto histórico no es la militancia, el sujeto histórico es el pueblo. Y pase lo que pase entre nosotros, tenemos que priorizar eso.
Después, ahora voy a hablar un poquito del libro. El libro es un libro de combate, es un libro paramilitar, fundamentalmente esta etapa histórica, particularmente la batalla electoral de este año. Nosotros cuando planteamos organizar la bronca en varios ejes, en varios campos de batalla. Desde luego hay un campo de batalla que es el que le pone límites al gobierno, que es cuando el pueblo, organizada o espontáneamente, sale masivamente a las calles a decirle: pará, papi, hasta acá llegaste. Fue lo que pasó en la movilización universitaria, fue lo que pasó ayer en la movilización antifascista por los derechos y la dignidad de cualquier persona, de cualquier persona. Yo no soy un experto en tema de diversidad, Fer me está ayudando un poquito, Ofelia me ayuda un poquito con el feminismo, voy aprendiendo, soy medio vieja escuela, pero la dignidad de cualquier persona en cualquier lugar del mundo y sobre todo en nuestra patria se respeta y se hace respetar. Se han metido con todo lo que es sagrado para nosotros. Se metieron con las abuelas. Vamos a ponerla bien porque... Gracias, Fer. Se metieron con la... ¿Alguno de ustedes si insultan a su abuela, un tipo insulta a su abuela, no le rompe la jeta de una piña? Bueno, dijeron que las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo eran chorras. Y si alguien dice que Fer o cualquier compañero o compañera homosexual es pedófilo, yo le parto la jeta de una trompada. No quiero trasladar esto a la realidad física, pero sí a la política. Basta, voy a usar una palabra, no la voy a usar. Basta de tanta, ¿cómo puedo usar? No me salen, tibieza, vamos a decir. Basta de tanta dulzura. Basta de tanto cristal. O sea, nos pasamos un poco de rosca con la deconstrucción, ¿puede ser? Bueno. Entonces, un libro de combate, un espacio de combate es la calle. Y la calle no es solamente cuando se producen situaciones de masividad. Estamos muy atravesados por un espacio que es importante, es un espacio de combate también, pero donde el cuerpo no está, que son las redes. Ahí no está el cuerpo. Cuando salimos a pintarle el Jockey Club reivindicando al nieto 138, que un par de días después fue el 139, y después salimos a pintar todas las paredes del país, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a la militancia? Que hay que poner el cuerpo. Que si nosotros reivindicamos a los compañeros detenidos desaparecidos, lo primero que tenemos que reivindicar es que ellos nos pusieron el cuerpo, pusieron la vida. Pusieron la vida. ¿Somos capaces de eso? Si nosotros y nosotras no somos capaces siquiera de concebir que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria, por nuestros pueblos y por nuestras convicciones, dediquémonos a otra cosa porque nos van a ganar. A concebirlo. Yo no estoy planteando ninguna cosa rara, ¿eh? No estoy promoviendo la lucha armada, no estoy diciendo ninguna cosa rara, pero Julia decía, hablaba de la Plaza de las Madres, hablaba de la Plaza de Perón. Bueno, yo nací en el 83, así que no me tocó ninguna de esas etapas, pero sí me tocó la Plaza del 2001, donde volteamos el gobierno neoliberal de la Rúa, de Patricia Bullrich, de Sturzenegger, estaban todos ahí, y fue la sangre de nuestros compañeros de ese día
de cuando mataron a Maxi Darío, lo que abrieron las puertas para que después haya una década de felicidad para nuestro pueblo. Fue esa la magia que permitió lo que pasó después. Todo el proceso del peronismo que logró recuperar sus banderas de justicia social, de soberanía política, de independencia económica, se hizo antes con la vida de los que la pusieron el 20 de diciembre y de Maxi Darío. Si no, no hubiera pasado. Y yo me acuerdo de ese Juan, de 18, 19, no sé cuánto tenía, ese día en la plaza, que me tuvieron, estuve a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, creo que era el primer estado de sitio que se declaraba en muchos años. Me acuerdo de ese Juan, y ese Juan estaba dispuesto a dar la vida. Y ahora con 41 años me lo repregunto. Me lo repregunto y digo, ¿cuánto estamos dispuestos? Y miren que yo el cuerpo lo pongo bastante, me habrán visto. ¿Cuánto estamos dispuestos cada uno de nosotros? ¿Cuántos jirones de nuestra vida, como decía Evita, estamos dispuestos cada uno de nosotros a dejar por las banderas que sostenemos? ¿Estamos dispuestos a dejar jirones de nuestra vida o solamente estamos dispuestos a dejar posteos de Instagram? Yo estoy dispuesto todavía a dejar algunos jirones de mi vida. Espero que ustedes también. Espero que todos estén dispuestos a dejar algunos jirones de la vida, porque esto no se va a resolver ni con grandes estrategias electorales, ni con genios de la táctica, ni con estructuras de alianza extraordinarias. Va por otro lado la cosa. El pecado del Frente de Todos, entre varios, fue la cobardía. Y el día que esa cobardía se manifestó fue por estos pagos. Ese fue el día de la derrota, Vicentín. Expropiamos Vicentín, 3 ojeros de mierda patalearon y reculamos en chancletas. Eso no puede pasar nunca más. Ahí nos tomaron el tiempo. Ahí nos tomaron el tiempo. Qué distinto hubiera sido todo, porque es muy fácil echarle la culpa a Alberta, y la verdad que tiene bastante. Pero nosotros, no digo todos, porque obviamente siempre hay excepciones, nosotros, a nivel nacional, ¿dónde estábamos para defender la expropiación de Vicentín? ¿Dónde estábamos para que, si no íbamos con la cabeza del presidente, íbamos con la cabeza del presidente a defender la expropiación de Vicentín? Preguntémonoslo, porque no nos puede volver a pasar. Entonces, ese combate de poner el cuerpo en la calle, el día de la movilización masiva, que a ver, yo tenía muy claro que esa movilización no la iban a reprimir. Tenía muy claro que la movilización universitaria no la iban a reprimir. Ahora, cada movilización que hicimos por los más pobres, cada movilización que hicimos por los jubilados, cada movilización que hicimos por alimentos, y ahí había gases, había balas. Y yo les digo, compañeros, compañeras, sobre todo, bueno, hay gente que ya laburó toda su vida y que tiene derecho a descansar un poco, que son los más grandes, aunque a veces son los que más pelean, ¿no? Porque los jubilados se la bancan más que varios de nosotros. El que no está dispuesto a poner el cuerpo, no sé, va a tener pocas historias que contarle a los nietos, por lo menos. Este es un momento de nuestro país que requiere recuperar la dimensión heroica de la política y pensar un poco cuando dentro de algunas décadas, tal vez, se recuerde con horror este momento histórico de la Argentina, ¿qué hicimos? Individual y colectivamente, ¿qué hicimos?
Otro terreno de batalla es la batalla cultural. La batalla cultural tal vez es la madre de todas las batallas. Porque está la cultura del winner y de la deshumanización, la cultura de que la dignidad heroica está puesta en el multimillonario y de la degradación de todo lo que es frágil. Los compañeros de la diversidad sexual, los jubilados, los niños, las personas con discapacidad, los pobres, los trabajadores informales, los trabajadores que tienen menos capacidad de negociación gremial. Todo lo que es frágil es deshumanizado. A veces de manera directa y a veces a través de la demonización y la persecución de sus dirigentes y sus organizaciones. La batalla cultural básicamente tiene un mecanismo que a mí me gusta decirle la currificación. No tiene que ver con el curry, sino con el curro. La currificación. Todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es bello, todo lo que es verdadero, es un curro. La educación pública es un curro, la salud pública es un curro, la ciencia es un curro, el arte es un curro, los artistas son un curro, los derechos humanos son un curro, los movimientos sociales son un curro, los sindicatos son un curro. Básicamente, y seguramente si ustedes piensan otros curros, los medicamentos para los jubilados son un curro, las pensiones son un curro. ¡Qué hijos de puta! Las pensiones de los discapacitados. O sea, más malos no pueden ser. O sea, si no te das cuenta que ese es el enemigo, loco, y venís de este palo, las pensiones por discapacidad. Y yo vuelvo al Juan de 18 años, 19, 20, 21, 22 y digo, yo no estaría dando discursos y tuiteando, yo estaría haciendo otra cosa. Capaz que tengo que ir a hacer esa otra cosa. Y después me dicen, no, pero vos tenés que ser presidente y no da. ¿Me están agarrando más o menos la metáfora de qué quiere decir esa otra cosa? O sea, que estoy haciendo apología a algo, que si lo digo explícitamente es un delito. Bueno. Pero no, un vidrio, ¿viste? Una pintadita, así despacito, alguna cosita, alguna cosita. No hay que decir esa boludez de que cuando va gente a poner el cuerpo son infiltrados. No entren en esas boludeces. El 20 de diciembre no lo hizo ningún infiltrado. No lo hizo ningún infiltrado. Los 30 días del corte de la Ruta 3 no lo hicieron ningún infiltrado. Cuando el pueblo pelea, pelea. Y necesitamos pelear. La batalla cultural para nosotros supone una contradicción fundamental entre los que creen que la justicia social es una aberración, por lo tanto, se habilita el derecho a morirse de hambre, y los que creemos que la justicia social es el eje vertebrador de todo el movimiento nacional. Y esto que le estoy diciendo tal vez es el mensaje más importante que yo pueda transmitir. Porque si se pierde la dimensión de la justicia social, si hablamos de, por ejemplo, la industria nacional, un tema muy importante, pero no podemos hablar de la justicia social. Nos da vergüenza hablar de la pobreza. No podemos hablar de las cloacas de los barrios populares. Si no podemos hablar de los pibes y pibas que se nos caen de las manos por el narcotráfico, por el hambre, por la malnutrición, desde antes que venga Milei. Si no podemos recuperar que la esencia, así como la esencia del Evangelio, en el corazón del Evangelio está el amor a los pobres. Que la esencia del peronismo es el amor a los descamisados, a los cabecitas, que en ese momento eran los obreros asalariados y que hoy son los pibes, las pibas, las doñas,
marginada de los barrios si no logramos recuperar ese sentido de la prioridad. Estamos muertos, ¿eh? El libro empieza en 3 partes. Una más filosófica, que habla precisamente de recuperar el sentido del propósito. El sentido del propósito es preguntarnos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Uno se burlaba y decía, ¿pero qué eso es un libro de autoayuda? Puede ser, no me viene mal un poco de autoayuda, tampoco le viene, ayuda necesitamos todos. Pero ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué es más difícil de contestar? A uno porque el río tira, a otro porque la sangre tira, a otro porque tiene hambre y necesita luchar, a otro porque le están diciendo pedófilo, a otro porque le están sacando la pensión por discapacidad. El por qué es más subjetivo, está más adentro de cada uno. Cada uno tiene su historia de por qué pelea. Pero el para qué es lo que se puede compartir. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Está difícil el para qué. En la política de estos tiempos está difícil el para qué. En los desafíos que tenemos este año, electorales, está difícil el para qué. Yo voy, a diferencia de lo que hace Milei, y lamentablemente a diferencia de lo que hacen el 95% de nuestros dirigentes nacionales, por no decir el 99%, porque hay que pelarse un poco el orto, ir a todo el país, hablar con los compañeros, explicar lo que está pasando en ese lugar que tira la mierda no solamente a Rosario, sino a todos lados, que es la ciudad de Buenos Aires, pero es donde atiende el poder. Y es donde atiende el poder de nuestro campo también. Por eso, discúlpenme los rosarinos, que son como los porteños de Santa Fe, pero la capital federal hay que ponerla en Santiago del Estero, y esa va a ser una de las primeras medidas de gobierno que vamos a tomar cuando ganemos. Y ese es un para qué. Un ejemplo, un para qué. Yo tengo 4 o 5 cosas claras. ¿Para qué vos te presentaste de candidato a presidente? Sí. Bueno, ¿para qué querés ser presidente? ¿Y para qué todos los compañeros que están con vos? Bueno. Y quiero cambiar la capital federal y ponerla en Santiago del Estero. Es un montón. Porque el otro día me junté con Cristina. Vamos a aplaudir a Cristina, por favor. Me junté con Cristina y me dice, leí tu libro. Ella me lee bastante. Ahora, esto no le digan eso, no le digan nada. Me roba un poco. Que no se entere. Y me dice, bueno, me gustó esto, no me gustó esto. Esto me parece, acá te quisiste hacer el que sabes de filosofía griega. No, Cristina, es que estoy tratando de explicar algo. No, eso es una pelotudez. Lo de la estrategia está bien. Plan quinquenal, hay que revisar un poquito algunas cosas. Y me dice, pero ¿sabes lo que le estoy diciendo a todos? Por lo menos alguien puso el orto en la silla y escribió 3 cosas. Lo mismo pasó con Peretti, que escribió lo de las 50, ¿cómo es? 45 propuestas, cosas concretas, loco. Yo las leí, algunas no las entendí, pero eran cosas concretas. ¿Para qué querés gobernar? Y la verdad que estaría bueno cambiar la ley de arriendos rurales de Videla. ¿Qué sé yo? No sé, una cosita. Que los 50.000 pequeños productores que nos dan la lechuga y el tomate que comemos todos no vivan en taperas porque tienen que pagar alquileres ridículos. Y hay una cosa curiosa de la ley de arriendos rurales, perdón que me meta en tu tema, pero bueno. Bueno, pues, hay que saber un poquito de todo. No sé si voy a ser presidente, pero si no soy yo, te aseguro que entre todos vamos a poner uno bueno o una buena. No los 3 forros que tuvimos de último candidato.
Ustedes saben que el general Perón, una de las primeras cosas que hacen, la sociedad rural estaba del orto mal, les mete una ley de arriendos rurales a los terratenientes. ¿Qué decía la ley de arriendos rurales? Antes estaba desregulado, no había, hacían lo que se les cantaba las bolas. Mis abuelos eran arrendatarios en Venado Tuerto, mis bisabuelos. Después con Perón pudieron tener su chacra. Y después los Echeverre, cuando fuimos a recuperar la estancia que es del proyecto Artigas y que está en juicio y que la vamos a recuperar. Creo que en un año vamos a tener sentencia a favor y qué lindo que va a ser ahí poner qué lindo. Ya haberle estado 15 días en la estancia. Bueno. Entonces uno de los Echeverre salió a decir, pero Grabois tiene 1.500 hectáreas en Venado Tuerto. No las tengo más. A mi pobre abuelo lo metieron en un manicomio. ¿Viste esas peleas de hermano que hay en el campo? Que le sacan. Pasa mucho, lo mismo a Dolores Echeverre. ¿Se cagan entre hermanos? ¿Pasa todo el tiempo o no? Digo, bueno, a ver, perdón. Regla número 1 para nosotros. Hay que hacer un esfuerzo en la vida por no ser un hijo de puta. Parece poco, pero es subir la vara, subamos la vara, tratemos de no ser tan hijos de puta como nos propone la sociedad. Bueno, en general. Ley de arriendos rurales, 7 años. Decía, 7 años con vivienda higiénica. Golpe del 55, también, como siempre, la libertad avanza, libertadora. Bueno, la libertadora liberó a los terratenientes de los 7 años y lo bajó a 5. Y dijo, con vivienda. Sacó la palabra higiénica. Ya podía ser chotita. Golpe del 76. 3 años, no hay referencia a la vivienda. Ley de arriendos rurales de la actualidad, ley de Videla. ¿Es así o no es así? Bueno, ya tenemos un segundo sentido de propósito, un segundo ¿para qué? Vamos a cambiar la ley de arriendos rurales y vamos a cagar a los rentistas y a los terratenientes que explotan algo que creó Dios para compartir. Y los que no creen en Dios, por lo menos que tengan criterio científico y que entiendan de que no hubo ningún oligarca que fabricó la tierra en la República Argentina. Más o menos estamos de acuerdo. Bueno. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Bueno, vamos a cambiar la capital federal del lugar, vamos a cambiar la ley de arrendos rurales, vamos a hacer que esto es lo único que pudimos arreglar con Massa, y era en serio, y estaba el programa, y estaba firmado, y se había abierto el registro incluso antes, fue la política del millón de lotes, que eran 250.000 lotes con servicio, con agua, luz, cloaca, para que la gente se pueda construir su casita, loco. ¿Cómo puede ser que los compañeros y compañeras no puedan tener un terrenito de 7x15 para construir su casa y que, a ver, la gente tiende a reproducirse, ¿no? Más o menos. Si no hay casa para la gente, va a haber tomas de tierra, esto es así, y no está bueno. Porque en los lugares de hacinamiento, donde no hay planificación, donde no hay ni agua, ni luz, ni cloacas, ni nada de eso, es tierra fértil, sobre todo cuando liberan el territorio agrediendo a las organizaciones sociales y a la iglesia de los pobres. Porque no se piensen que es casual. Como dice la canción, son todos narcos. Están liberando el territorio de manera deliberada. Acá ustedes lo conocen mejor que yo, y yo conozco muy bien la provincia de Buenos Aires. Están liberando de manera deliberada el territorio, corriendo a las organizaciones sociales para que penetre la narcoestructura, y tienen doble negocio. El del blanqueo de los narcos, como el que hizo Milei, que es un blanqueo narco, y después el negocio de la represión, que es el que tiene Patricia Bullrich con su marido, que trae las armas del Estado de Israel. Ese es el negocio
que están armando ellos. Y la forma de hacerlo es correr todo lo que es organización comunitaria. Ahora, si los barrios están hacinados, si los compañeros y compañeras no tienen ni luz, ni agua, ni cloacas, si a quien intentó hacer algo al respecto, una compañera de la villa más grande de la provincia de Buenos Aires, Villa La Cava, Fernanda Minio, que se puso al frente de la Secretaría de Integración Urbana, que cuando asumió, vivía en una casita en La Cava. Y hoy sigue viviendo en la misma casita en La Cava. La única diferencia es que le rompieron la puerta. ¿Quién le rompió la puerta? La infantería que entró después de 2 meses de demonización, un grupo especial de operaciones entrando a la casa, pegándole a ella y a sus hijas con el argumento de que se había robado una moto. Tuvieron 2 meses en los diarios diciendo que se había robado millones y millones y millones. Bueno, como eso no tenía ningún asidero, inventaron que se robó una moto. Bueno, es más creíble, una villera de mierda se robó una moto. Y eso no fue un escándalo. Es jodido eso, ¿eh? Imagínense si le hubiese pasado incluso otro dirigente de nuestro campo. Entonces, si le hubiese pasado otro dirigente de nuestro campo político que vive, no sé, en Nordelta. La tengo con Massa, pero... Imaginen si le hubiesen entrado un grupo especial de operaciones. Pero ¿cómo es villera? Y a Nati Saracho, un aplauso para Nati Saracho, diputada cartonera. Y a Nati Saracho le pasó algo parecido. Vio que había 3 policías pegando en el piso a un pibe. Y fue a poner el cuerpo, a pararles el carro. Porque ahora también está de moda aplaudir cuando matan o le pegan a gente indefensa. Nosotros nunca vamos a hacer política con eso. Una cosa es no ser boludo y pensar que la seguridad no es una necesidad humana. Es una necesidad humana para cualquiera de nosotros. Y otra cosa es montarse a eso para meterle mierda a la gente en la cabeza y querer convertir a nuestro pueblo en un pueblo asesino, en un pueblo que quiera la muerte del otro. Nosotros con eso no colaboramos, aunque el 90% de las encuestas diga que hay que matar a los pibes si salen a hacer alguna cagada. Por favor, no concedamos eso. Mar del Plata me pasó una cosa muy fea. A mí, no es que me pasó a mí, digamos. Vi una cosa muy fea. Hay un señor que se llama Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata. Más malo. Malo. El tipo sube videos a Instagram que consisten básicamente en una patota de patobicas. O sea, caímos muy bajo, ¿eh? En una patota de patobicas. Que no son ni yutas, son patobicas. Dice patrulla municipal. Agarran a un tipo que está durmiendo en la calle, lo cagan a palos, le sacan los colchones y el tipo lo sube y va cambiando la música. Música épica, después le mete un trap. Y aparece él, heroicamente, pegándole a un tipo que está viviendo en la calle. Bueno, hasta ahí el problema que tenemos con el enemigo. Tenemos un enemigo protofascista que le pega a los pobres, que le saca sus cositas, que manda patotas. Bueno. Ahora, ¿y los nuestros? Ninguno de los dirigentes, ni de la ciudad, no quiero criticar a nadie, pero no dijeron ni mu. ¿Por qué? Porque todos tienen la encuesta que dice que garpa pegar a la gente en situación de calle. Porque estamos en un momento de mierda. Y bueno, un poco a veces hay que estar dispuesto a ir contra la corriente y si hay que morir con las botas puestas, realmente es mejor morir de pie que vivir de rodillas, de verdad. Es mejor.
Perdón si estoy un poco con la muerte y todo eso, pero de verdad, se nos está yendo la vida. Le están robando el corazón a nuestro pueblo. El RIGI, el litio, la deuda, todo eso lo podemos arreglar. No lo podemos arreglar si le roban el corazón a nuestro pueblo. Y si le roban el corazón a nuestro movimiento, se lo roban a nuestro pueblo. Entonces sí, hay una cuestión que es casi de vida o muerte, diría. Y estamos en un momento bisagra. La batalla en todos los frentes, en la batalla cultural, ¿qué es esto? La batalla cultural, es decir, no le podés pegar a un trapito, a un vendedor ambulante desarmado, cagarlo a palos y darle las cosas. No va, no se puede. Y te vamos a reputear, te vamos a combatir, y si podemos juntar un grupo y cuando le estés sacando a una persona que no se puede defender sus cositas, te vamos a prender fuego el puto camión, es lo que hacía yo cuando era pibe. Pero aplaudan, pero después háganlo, pues si no, no vale. Ya se me empiezan a ir soldados. Volvamos al para qué, que es más positivo. La urbanización de los barrios y el 1.000.000 de lotes. Nosotros hicimos todas las cuentas, con todos los arquitectos. Es fácil de hacer. Es técnicamente fácil de hacer. Que haya 1.000.000 de lotes con servicios distribuidos en las distintas provincias. Ustedes saben cuando fue, ni bien fue la PASO, ¿se acuerdan que yo le di a Massa un papelito con el plan de desarrollo integral que tenía 50, 100, no sé cuántas de estas propuestas concretas, pero se lo di medio en un papel medio así, ¿viste? Como para joder un poco. Pero arreglamos una, porque era, bueno, mirá, es obvio que te vamos a apoyar, ganaste las PASO, el que gana, gana, el que pierde acompaña, todo eso, pero si no hacemos esto va a ser con poco entusiasmo. Y yo a mi rival lo conozco como la palma de la mano. Entonces firma el decreto, perdón, le hace firmar a Alberto el decreto que crea el registro único de solicitantes. En 2 semanas se anotan más de 1.000.000 de familias, o sea, no nos alcanzaba el 1.000.000 de lotes. Y el 25% decía que estaba dispuesta a cambiarse de provincia con tal de tener un terrenito. A mí me sorprendió. Yo esperaba que esa proporción sea menor, porque había una pregunta que decía, y básicamente la respuesta es, dame un pedazo de tierra y me voy a donde sea, porque estoy podrido de ser esclavo del alquiler. Que es una forma moderna de servidumbre. Tenés que pagar para dormir. Tenés que dejar el 50% de fuerza de trabajo para dormir. Y nos acostumbramos a que esa sea la realidad de 11 millones de argentinos, más los 6 millones que viven en los barrios populares sin agua, sin luz, sin cloaca, y eso está bien. Eso no es humano. Y eso no lo trajo Milei. De hecho, Milei surge porque dejamos pasar eso. Entonces ya tenemos 4 cosas de para qué hacemos lo que hacemos. Si nos ponemos de acuerdo en 10, ahí nos juntamos los amigos, los aliados, y si traemos algún adversario para acá, vale la pena. Vale la pena. Ahí sí hay que tener flexibilidad táctica. Pero hay que tener una flexibilidad táctica cuando tenés claro el para qué. Y los acuerdos son de cara al pueblo y públicos. La rosca que armó el Frente de Todos no tenía sentido de propósito. Tenía un objetivo de naturaleza táctica que era derrotar a Macri, que era muy importante. Y fue muy bueno. Pero no había acuerdo sobre todo no había acuerdo con un tema muy básico, por ejemplo, qué hacer con la deuda, con el fondo. Yo tengo claro que si un chacarero le debe 2 millones de pesos al banco y tiene un problema el chacarero. Si le debe 10 millones de pesos al banco, tiene un problema el chacarero. Ahora, si le debe 45.000 millones de pesos al banco, ¿saben quién tiene el problema? El banco. Bueno, es lo mismo con el Fondo Monetario Internacional. Si no fuéramos tan cagones, el problema lo tienen ellos. Se puede negociar desde una posición de fuerza. Ahora, eso no estaba claro en la coalición, ni si una cosa, ni si la otra, ni si la otra. Por eso nosotros lo adoptamos a Guzmán
cosa que a algunos no les gusta. ¿Y saben por qué? Porque le dieron una tarea. Y esa tarea no era romper con el fondo, era negociar un acuerdo. Y ninguno de nosotros sabía cuál era el acuerdo interno del Frente de Todos sobre cómo abordar el tema deuda. Fíjense qué problema había en la coalición. El principal problema económico del país no estaba claro cómo lo íbamos a abordar. Eso no nos puede volver a pasar. Entonces nosotros tenemos una visión de cómo hay que abordarlo. Pero por ahí estamos equivocados. Ahora, debatamos puntualmente, que es lo que le dije a Cristina. Mirá, en el libro hay un resumen del plan quinquenal. Nosotros decimos tercer plan quinquenal. En la Fundación de Desarrollo Humano Integral, que es nuestro espacio de planificación, es un librito de 580 páginas. Bueno, habla con tu equipo, que subrayen, que tachen, que digan esto sí, esto no. Porque cuando recuperemos el gobierno, que lo vamos a recuperar y seguramente lo recuperemos bastante rápido. Tal vez más rápido de lo que imaginamos. El tema es que ese lo vamos a recuperar, tiene que tener sentido. Entonces, los principios, que básicamente es tener un sentido de propósito, y esto viene con lo de Aristóteles, ¿no? Porque el chiste de lo de, pues, ¿para qué pones lo de Aristóteles? Porque Aristóteles explicaba que la política tenía el sentido de crear las condiciones para que el ser humano se realice y encuentre la felicidad. Y esa formulación se va reiterando a lo largo de la historia en todos los procesos democráticos y revolucionarios. El peronismo lo formuló de la manera más hermosa posible, que buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No hay un sentido de propósito más alto que ese. Lo que pasa es que eso después hay que llevarlo a la práctica. Y desde luego la felicidad no se puede decretar. Lo del Ministerio de la Felicidad es raro. Yo soy un chavista y voy a seguir siendo de la primera. ¡Viva el comandante Chávez! A no bajar esa bandera. Pero no me acuerdo. Creo que fue ya en la época de Maduro, pero lo del Ministerio de la Felicidad. Porque digo, estoy criticando una cosa medio ridícula, pero no, la ANSES no te va a dar la felicidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cada uno tiene que buscar su felicidad. Yo he visto gente muy opulenta y muy rica viviendo muy infeliz, y he visto felicidad en las situaciones de más absoluta exclusión y miseria. Pero para que nuestro pueblo sea feliz, para que las personas, los individuos que lo integran, las familias puedan buscar la felicidad, habría que ahorrar algunos obstáculos. Porque hay gente que tiene muchos obstáculos. Todos nosotros tenemos muchos obstáculos. Pero hay obstáculos que son obviables. Hoy hablaba con un compañero, hoy tuve el gusto de hablar con dos compañeros, dos referentes del movimiento sindical, el secretario general de este sindicato, a quien le agradezco muchísimo por segunda vez haber abierto las puertas. Nosotros insistimos con una vieja idea que debería ser obvia, que la clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento nacional, y en eso el movimiento sindical es una parte fundamental. Y con otro compañero querido, con el que pasé una Navidad cuando estaban bloqueando Dreyfus, que es el compañero Jofra del sindicato de aceiteros. Entonces, quería hablar de unas cosas con él, de un tema de las paritarias de ellos, unas cifras. Y en el libro, los que lo vean, hay un dibujito que se llama el poliedro de Evita. Es un invento mío, no sé si va a servir o no. Pero Evita establece un criterio de justicia de un nivel ético superior al de Aristóteles y filosófico. No lo estoy diciendo en chiste, ¿eh?
Ella dice que la necesidad legisla, cuando dice que frente a una necesidad nace un derecho. Es muy profundo eso, pero no es la meritocracia. A veces algunos compañeros, compañeras, repiten mucho la frase de Perón, que fue una frase circunstancial, de cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume. No es el criterio de justicia justicialista. El criterio de justicia es que donde hay una necesidad hay un derecho. Y ese criterio de justicia implica reflexionar sobre cuáles son las necesidades humanas en el siglo XXI. Y Jofra no estaba hablando de esto, pero me dice, y le pregunté, che, ¿cómo era la teoría de usted del salario mínimo? Pues ellos tienen una teoría del salario mínimo. Me dice, no es ninguna teoría, es lo que dice la ley de contrato de trabajo. También una ley medio de la dictadura, pero... Perón, cuando era secretario de Trabajo y Previsión, le hace firmar a Farrell la primera ley de contrato de trabajo que establece el aguinaldo y el salario mínimo. Por eso, al toque, lo mandan en cana y los gorilas decían andar a reclamarle el aguinaldo a Perón. Entonces los obreros hicieron la movilización del 17 de octubre y dijeron, sí, se lo vamos a reclamar a Perón, y ahí lo jodimos. Bueno, ¿qué dice? Quiero ver si se los puedo leer porque la ley de contrato de trabajo, que copia ese artículo de Perón, lo dice con mucha claridad. Perdón, pero esto es un hallazgo de hoy, para mí, porque no me lo acordaba. Dice, el salario vital mínimo, así se llama en la época de Perón, es la remuneración del trabajo, no del empleo, que cuando tenés empleador, del trabajo, que permite asegurar en cada zona al trabajador y su familia alimentación, vivienda higiénica, vestuario, ropa, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreación. Ahí tenemos una síntesis de las necesidades humanas. Nuestra ley actual dice que la menor remuneración que tiene que tener un trabajador o una trabajadora tiene que permitirle todo esto. O sea, cumpliendo la ley tenemos resuelto el problema de las necesidades básicas del ser humano. No hay que inventar nada, no hay que reformar la Constitución. Está en la ley de contrato de trabajo y también en el artículo 14 bis. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sentido de propósito, aunque hay muchas cosas que reformar, por lo menos en una primera etapa, en un primer para qué, es hacer cumplir la puta Constitución que tenemos y que si se cumpliera un 50% viviríamos en un país infinitamente mejor que este. Y si la Constitución no se cumple, que está por encima del presidente, estamos viviendo en un régimen de facto. Eso hay que tomar conciencia. Estamos viviendo en un gobierno legítimo y legal desde el punto de vista, y los anteriores también, pero vivimos en un régimen de facto. ¿Por qué? Porque de facto quiere decir de hecho. Se diferencia de iure, que quiere decir de derecho. Nosotros tenemos una constitución. Hola, Milei, te votaron para ser presidente, no tirano ni rey, tenés que gobernar según la Constitución sobre la que se te obligó a jurar. La Constitución obviamente protege los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la diversidad sexual, los derechos de todas las religiones. No me vayas la catedral, amigo, porque todo mal. Pero también establece este concepto del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué abarca? Pues nosotros hicimos cuando armamos la CETEP, yo ahora estoy de prestado en el partido político. ¿Vino Nacho o no vino? Qué forro. Mandale un mensajito que lo puteé. Cuando armamos la CETEP, que después fue la UTEP, y sacamos la ley de emergencia social,
como una movilización extraordinaria durante el gobierno de Macri, votada por unanimidad, creamos una figura de derecho laboral que es el salario social complementario para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es decir, para todos los trabajadores y trabajadoras que no son asalariados, que no están registrados y que no tienen ingresos por encima del salario mínimo vital y móvil, que es el 50% del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es la teoría? Un trabajador de la economía popular, un cartonero, un vendedor ambulante, un cooperativista de cualquier tipo, en su actividad se gana el 50% y se le subsidia el otro 50%. Esto se nos ocurrió a nosotros, pero después, mucho tiempo después leí que era una vieja idea de Evita, sobre todo para las mujeres. Ustedes saben que en las estadísticas, si se aburren me dicen, y dejo de hablar. Yo soy charleta. Bueno, en las estadísticas, las mujeres que trabajan en su casa, lo que ahora se llama tareas de cuidado, antes se llamaba amas de casa, me irrita un poco que sea tan importante cambiar las palabras para que quede políticamente correcto. Evita decía amas de casa. Y decía, yo sugiero, tipo sugiero, pero más vale que acomódate, querido. Yo sugiero que todas esas mujeres que trabajan en su casa cobren por lo menos, iba más adelante que nosotros decíamos el 50%, bueno, ella decía que cobren por lo menos un salario mínimo vital y móvil. Hoy en las estadísticas las mujeres que trabajan en su casa no figuran ni como desocupadas, figuran como inactivas. Activate va a ser el partido de ¿cómo se llama? Lewandowski. ¿Cómo es el nombre? No me sale, me estoy como con problemas con nombres. Decímelo. Activemos. Bueno, activemos a las minas que están en la casa que son inactivas. Bueno, ¿saben cuánto vale que eso esté para todas las personas que están fuera del trabajo asalariado? Menos de 1,5 puntos del PBI. Menos de lo que se llevan en exenciones impositivas las corporaciones y que está en el presupuesto. Nosotros podemos resolver las necesidades básicas de toda nuestra población con una decisión política de sacarle a los multimillonarios para darle a los laburantes. Es tocar un botón. No hay que ni cambiar la ley. Bueno, 5 cuestiones, ya tenemos 5. ¿Para qué? Necesidades humanas, el poliedro de Evita explica las necesidades humanas, qué sé yo. Yo siempre pongo un ejemplo de cosas que no son tan evidentes, pero pongo un ejemplo que a mí siempre lo tengo en la mente, que es de algo de dentistas. ¿Será porque tengo un trauma infantil de que tengo separados los dientes acá? En la época de Cristina había un programa llamado Sonreír, Sonrisas, algo así. ¿Cómo es? Argentina Sonríe. Hermoso nombre. ¿Y qué era el programa ese? Era que la gente que no tenía obra social ni nada, gente muy humilde en general, gente muy pobre en general, que no tiene bien los dientes, le hacían los dientes. Compañeros decían, le hacían el comedor. Y obviamente alguien que no tiene dientes, sea joven, sea grande, le da vergüenza. Y eso es así. Si a mí me da vergüenza, y más o menos los tengo, a alguien que no tiene le da vergüenza. Y es muy caro hacerse un tratamiento de esas características. Eso, que tiene que ver con la autoestima, y que es una necesidad humana, cuando hay políticas públicas populares, se puede resolver. ¿Tiene que ver con un tema de salud? Sí, pero tiene que ver con un tema de autoestima. Hay una serie, ¿está bien? Bueno, vamos a hacerlo del... Ya tenemos un 6º tema, programa Sonríe, Argentina Sonríe. Porque hay cosas que hay que recuperar de lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros
y hay cosas que hay que proyectar al futuro. Yo caí en cuenta, sobre todo con Milei, de una cosa que no me daba cuenta. Me hacía ruido, un poco lo hacíamos nosotros también. Hay que tener mucho cuidado con los planteos refundacionales. Con el Somos lo Nuevo. Porque lo que no tiene historia, lo que no tiene raíces en el movimiento nacional, que tiene más de 2 siglos de historia, y si vamos más atrás a los pueblos originarios, 5 siglos, que es el movimiento por la ampliación de los derechos de los sectores oprimidos. Y nos creemos que nosotros vamos a refundar el país, como este bobo que dice puntos de bases y puntos de partida para Argentina, pero ¿quién sos? Cosplayer. Me encantan los cosplayers. Nosotros no somos refundacionales. Nosotros queremos una continuidad histórica. Entonces hay muchas cosas. Volvemos a la sinfonía y a las composiciones de las nuevas melodías. Yo estaba con Axel, estaba Axel acá, estaba yo y estaba Ofelia. Vamos a aplaudir a Axel también. Y Axel dice la famosa frase de las nuevas melodías. En ese momento nadie le dio pelota, o sea, era tipo, qué bueno, nuevas melodías, espectacular. Buenísimo. Era como una frase. Se armó un quilombo. No les puedo explicar el quilombo que se armó con lo de las nuevas melodías. Que Axel dice hay que hacer nuevas melodías. Y claro, bueno, sí, hay que hacer nuevas melodías, esta joya. Y se armó un quilombo bárbaro. Era básicamente no sé, era una cosa que yo no podía entender el quilombo que se había armado con eso. Entonces, obviamente, yo salía a bancar a Axel a capa y espada diciendo, che, loco, no está diciendo nada del otro mundo. Obviamente hay que hacer cosas nuevas. Pero después un compañero que es músico me dijo, no hay que hablar de melodías, hay que hablar de una composición entera. Que tiene melodía, pero también tiene ritmo, también tiene armonía y también tiene silencios. ¿Por qué? Porque la melodía es la voz cantante. Y hay que lograr armonizar eso. Desde luego, si hubiese dicho nuevas composiciones, el quilombo se iba a armar igual, porque no era por la palabra. No me quiero meter en la chiquita, pero ahí nosotros lo defendimos muy, muy fuerte, Axel. Muy fuerte. Porque era una estupidez el planteo. Encima fue medio de las PASO, cualquiera. Pero después lo criticamos mucho a Axel cuando no apoyó a Cristina en el PJ. ¿Por qué? Porque tiene que ver esto, ¿no?, de los amigos y los aliados. Y tiene que ver con la gratitud, no con la obediencia. Todo bien con Quintela, yo me llevo bárbaro, pero Quintela, Cristina, como es medio obvio a quién hay que apoyar, ¿no? Bueno, entonces eso hay que también reclamárselo a Axel. Como yo le reclamé a los compañeros más cercanos a Cristina, no jodan con las nuevas melodías porque es una pelotudez. También hay que decirle a Axel, hay que tener gratitud por quien vino antes que vos y allanó el camino para que hoy seas nuestra principal referencia y recambio electoral. Pero si perdés la memoria, ¿se entiende un poco lo que digo? Porque todos nos subimos a la moto fácil. Y hay que ayudarnos entre nosotros. Yo el primero, les pido que me ayuden a mí también. Hay que ayudarnos entre nosotros a no hacer cagadas. Porque ¿saben lo que nos está jodiendo fuerte? Los entornos de chupamedias. Los entornos de chupamedias son tremendos. Pero saquémoslo, hay que sacar a todos los chupamedias. Y los entornos de chupamedias funcionan cuando los que no pertenecemos a esos entornos no decimos las cosas. Hay que decir las cosas. Bueno, el programa tiene que ver con estos para qué. En el centro está el ser humano, el hombre, la mujer, la naturaleza. En los vértices está la patria. Las distintas perspectivas y dimensiones, dimensión geoestratégica que vamos a hacer con el litio.
¿Qué vamos a hacer con los hidrocarburos? ¿Qué vamos a hacer con el nuevo ALCA? ¿Se acuerdan del ALCA? Lo mejor que hizo Kirchner, ¿eh? ALCA del carajo. Fue una derrota, objetivamente, fue una derrota al imperialismo en Latinoamérica cuando los presidentes del Cono Sur se unieron para sacar el ALCA. Ese ALCA era Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. El ALCA 2.0, decimos nosotros, es alimentos, litio y minerales raros, combustibles y agua. Eso es lo que no quieren chorear. Eso es lo que nos quieren chorear. Al poder real, que está detrás del mascarón de proa, cuyo bufón es el señor Milei, que tiene 3 del staff permanente del saqueo, que son los que manejan la cosa de verdad, que son Bullrich, Sturzenegger y Caputo. Ese staff permanente tiene una misión, que es la entrega de esos recursos. Bueno, muy bien, le vamos a ganar. Yo sé que les vamos a ganar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a construir una estrategia nacional interprovincial para hacer respetar los derechos argentinos sobre el litio, o vamos a permitir que cada gobernador, en muchos casos recontra ensobrados por las mineras, entregue lo nuestro? Bueno, yo tengo claro lo que voy a hacer yo. Y al que no le gusta se le interviene en la provincia. Y no lo digo en chiste, ¿eh? Porque esos son recursos estratégicos, no es el código de tránsito. Para intervenir en la provincia no, para nacionalizar sí. Pero si el chabón este puede hacer DNU, yo también puedo hacer DNU. Punto, se acabó. ¿Viste? Más vale que, a ver, pongamos un presidente que sea democrático, pero que no se pase. Tipo, no sé, es una atribución constitucional. No me digo. Para ir finalizando. Tenemos varios para qué, ¿no? Hay cosas recontra obvias, no voy a seguir insistiendo con eso, pero hay que preguntarse para qué en todos los niveles, en el municipal, en el provincial, en el nacional. Si no tenemos claro eso, no hagamos nada. No hagamos nada que el pueblo se va a encargar. La dirección, un dirigente, un militante, tiene que dirigir hacia un propósito. Primero tener claro hacia dónde va, porque si no tenés claro hacia dónde vas, y vas a faltar a una de las verdades peronistas esenciales, que es que la política no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para otros fines. Tenés que tener claro cuáles son esos fines. Bueno, nosotros ya dijimos 6 o 7. Vamos a poner de acuerdo en 10. Compañero Toñoli, muestre su tatuaje, compañero, por favor. El del tren. No, de Newell no. Tiene un tren. Tiene un tren. Bueno, él quiere reconstruir el sistema ferroviario. Todos queremos reconstruir el sistema ferroviario. Obvio. Yo experto en trenes no soy, pero le pregunto a los compañeros de los sindicatos, a los compañeros internacionales. A ver, la que va es el tren, loco. Es lo que hacen los chinos, funciona, genera menos emisiones de dióxido de carbono, es mucho más barato. Bueno, hay que pensar, bueno, también menos accidentes. ¿Podemos hacer que funcionen, por lo menos los que están? No pareciera ser tan difícil, porque si lo pudieron hacer hace 100 años, no debería ser tan difícil. Ustedes saben que nuestra compañera, bueno, ahora voy a la estrategia política y les voy mezclando cosas. ¿El para qué? Ahora tenemos elecciones legislativas. No se elige presidente, se eligen diputados, senadores nacionales. Hay una cosita acá, antes en Rosario, en Santa Fe.
Y voy a hacer un paréntesis. Les voy a presentar a mis candidatos para Rosario, Santa Fe y la de los constituyentes. ¿Están? Suben. Porque son gente grosa. Vamos a empezar por la que los últimos serán los primeros. Vanessa. ¿Vieron esos barrios populares, sin agua, sin luz, sin cloacas? Ahí vive ella. Santa Marta. No se puede. Protocolo dice que no pueden hablar. Tengo que hablar yo. Yo los tengo que presentar a ellos. Yo soy un tipo muy disciplinado. A mí me dicen lo que tengo que hacer y yo lo hago. Bueno, me están desconcentrando. Pero no solo eso, no solamente hizo el relevamiento de su barrio, sino que la compañera preside el club El Apache de Santa Marta. Y fue la vicepresidenta de la Liga de Clubes Infantiles de Fútbol. Es decir, el deporte, es la que dirige la rama de deportes de un movimiento, el deporte puesto al servicio de arrancarle de la mano de los narcos a los pibes. Grosa. Bueno. Les voy a presentar a Refi. Pues nosotros trabajamos con un sistema de cupos, que era el sistema del peronismo. ¿Cómo me rompen las pelotas los que vienen con el peronómetro y no se gastaron en leer medio libro de la historia del peronismo? ¿Cómo me rompen las pelotas? O sea, ¿hay algún morenista acá? ¿Le pueden explicar que Villarruel no es peronista? Porque, ¿viste? Los genocidas. No. Basta. El peronismo tenía un sistema de cupos. Antes no estaba el cupo, la paridad de género. Entonces estaba el cupo femenino, el cupo sindical, que era la clase trabajadora, porque estaba toda sindicalizada. Ahora no está toda sindicalizada, ahora está por lo menos dividida en dos sectores: los trabajadores de la economía popular, sectores informales y los trabajadores asalariados, y lo que llamaban el cupo político, que eran básicamente los técnicos profesionales, los cuadros de partido. Y nosotros queremos reproducir eso, modernizándolo, ponele. Entonces está en el cupo de los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, que viven en barrios populares, como la compañera. La juventud, oye, me voy a decir quién. Sí, voy a decir quién. No voy a decir quién. Hoy uno, re importante de acá, de la política, me dijo, no, porque se presentó, ¿cómo era? Los sub 50. Somos de la generación, somos de los sub 50. Era como un mérito ser una cosa rara. O sea, la JP era hasta qué edad, 29, ponele. Bueno. Tema de la juventud. Desde luego, la juventud es una cuestión del alma, puede haber jóvenes de 89 años, estamos todos de acuerdo. Ahora, la subrepresentación de los que tienen menos de 29 es casi tan grave como la subrepresentación de los pobres. O sea, en el Congreso hay, ¿cuántos diputados hay? 250. ¿Saben cuántos pobres hay? Una, Nati Saracho. Está todo subrepresentado. Bueno, no, aplaudan cuando haya 40. Bueno, Refi, Movimiento Estudiantil, fue presidenta de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pero eso no es lo más lindo de Refi. Lo más lindo es que fue agente sanitario durante la pandemia, que ella es bailarina y usa la danza como forma terapéutica, o sea que es una artista que a través del arte mejora la salud de la gente.
Bueno, y Tati que está ahí, Tati, por favor. Tati tiene una virtud fundamental. Es muy fachero. ¿Es fachero o no? Bueno. Y como me dijo una vez Alberto Fernández, los políticos tienen que ser physique du rôle. Les juro que me dijo eso. Para explicarme por qué una villera no podía ser secretaria de Estado. No, hay cosas muy feas que pasan. Yo voy a escribir todas estas anécdotas algún día. Sí. Bueno. Me dijo, lo que pasa con Fernanda Miño es que no tiene el physique du rôle. ¿Saben lo que quiere decir physique du rôle? No, el físico para el rol. O sea, si querés ser diputado o concejal o no sé qué mierda, tenés que tener pinta. Bueno, tenemos uno con pinta. Bueno, no, además es empresario. Teníamos que tener un empresario. Chiquitito, empresarito, pero es como empresario. Bueno, no viene de una familia particularmente muy pobre, de hecho, viene de una familia bien, ¿viste? Una familia bien, como se dice, pero se peló el lomo por trabajar con los sin techo, con los sin tierra de Santa Fe, así que este es nuestro candidato en Santa Fe. Chau, fuera, fush. Bueno, tenemos elecciones legislativas. Yo tuve la mala idea, como soy charleta, ya habrán visto, de decir en un programa tipo en la mañana Neuquén, dije, bueno, hay que juntar a todos. Ya lo había dicho una vez que dije que Larreta lo podíamos traer para el jefe de gabinete de Cristina cuando decíamos que... Es una exageración lo que hago, llevar al absurdo la necesidad de armar el frente antifascista. ¿Por qué? Porque para armar un frente anti-Milei en las elecciones de diputados nacionales tiene que haber una condición un poco obvia. Porque podríamos armar un frente con todo el mundo que estuviera en contra de Milei. Pero tiene que haber una condición. Y esa condición se tiene que firmar en una escribanía con sangre. No con tinta, sangre. Te tenés que pinchar el dedito, nos juntamos todos los presidentes de los partidos y firmamos con sangre. Porque se votan diputados y senadores. A ver si hay alguien que me agarre la idea. ¿Qué es lo que hay que firmar con sangre? Pero no se le vota nada a Milei, es re fácil, loco. Es re fácil, no se le vota a Milei, se le vota todo en contra. Y ahí sí ya no me importa más nada, con todos. El que firmó con sangre, y desde luego tiene una cláusula con la penalidad. Si faltás a tu palabra, te vas al infierno. Viene el diablo y te lleva al infierno como el Fausto. Estás poniendo tu alma como garantía. Eso no va a pasar. Esto va a ser un quilombo. Me parece que ahí los que saben más de política electoral acá, compañero Zuckerman, Edu, todos sabemos que esto va a ser un quilombo. Y les anticipo algo, no se lo digan a nadie. Nos va a ir como el culo. Nos va a ir mal. Nos va a ir mal. ¿Eso qué quiere decir? Que si Milei, sin tener diputados propios, ni senadores propios, salvo algunos que tienen que son personajes así de tremendos, sin tener eso, Milei sacó todas las leyes que quería, va a seguir sacando todas las leyes que quiera. Y eso es como una oportun crisis. Crisis porque va a ser un desastre. Pero la oportunidad es que a la gente que piensa más o menos como nosotros, nos da la posibilidad de, sin sentir mucha culpa, hacer, en realidad sin sentir ninguna, si llega a haber paso, si tendría que haber paso, esperemos que no saquen las pasos, estoy hablando de las elecciones nacionales. Nosotros desde Argentina Humana, los invitamos a todos, vamos a hacer, no sé si en todas las provincias, pero en casi todas las provincias. Espero que acá en Santa Fe podamos no hacerlo. Pero en el resto de las provincias del país, incluida Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, salvo en la categoría que se presente Cristina, si Cristina se presenta, pero Cristina, no alguien que Cristina diga, porque para los castings Cristina, muy buena presidenta, pero le pifia cada tanto en el casting. ¿Estamos de acuerdo? No es culpa de ella solo. No es culpa. No es culpa de Cristina. No es culpa de Cristina, pero Scioli, Alberto, Massa. Casting, no. La categoría de Cristina se la respetamos. En todas las demás categorías
vamos a poner una compañera de una villa, un médico, un artista, alguien que no haya sido nada. Alguien que no haya sido nada. Y vamos a ir a las PASO. Y vamos a tratar de que la composición de las cámaras refleje un poco más lo que es la sociedad. Porque digo, yo no tengo... Por ejemplo, acá está el compañero Itay, que ya va por su segundo mandato. Cuando termine el segundo mandato, Itay es un fenómeno, ¿eh? Es de lo mejor que hay. Gran tipo. Pero termina el segundo mandato y no puede volver a ser diputado. Eso es un mecanismo interno nuestro. Loco, 3 veces. Buscate un trabajo honesto. 2 veces está bien. 3 veces. Perdón si hay alguno acá que... Pero a mí me parece un montón. O sea, podés estar 8 años, volver 4 años a reencontrarte con la vida, salir de ese ambiente tóxico y espantoso que te hace mal además, y después volvés renovado de energías. Te tomás como 4 años sabáticos laburando de algo como el resto de la humanidad. Pero bueno, les decía, nosotros vamos a presentar en todas las categorías en las PASO. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el sentido de propósito de hacer eso? Hacer el famoso trasvasamiento generacional y social. Darle poder, decía Chávez esto, ¿cómo se soluciona el problema de la pobreza? Darle poder a los pobres. Bueno, los sectores populares, la clase trabajadora empobrecida, tiene que estar en los espacios de decisión. Si no, no cambia nada. Y la privada tiene que estar en los espacios de decisión. Y los dirigentes tenemos una obligación principal, que no es ocupar espacios, es promover a otros. Y es lo que yo traté de hacer humildemente toda mi vida. Tratar de airear un poco la representación, toda mi vida no, desde que estoy en política, que no es tanto. La representación política. No todo el mundo tiene que pensar igual, incluso tenemos diferencias dentro de Patria Grande sobre esta teoría, pero nosotros creemos que hay que cambiar la composición de clase y la composición etaria de las cámaras. No puede ser que en el peronismo haya 4 dirigentes sindicales y una cartonera y todo lo demás sean abogados. Chabones y abogados, yo. Chabón y abogado. O sea, no confíen en los chabones y abogados. Bueno, abogados, economistas, qué sé yo. Pongamos un poeta. ¿No? Medio hippie. Bueno. Una física nuclear que sabe hacer una bomba atómica. Está Adriana Serkis. Bueno, esa es nuestra candidata en Río Negro. Bueno, esto va a ser un quilombo. Entonces, como va a ser un quilombo, la parte electoral, va a ser un quilombo acá en Santa Fe. Bueno, aprovechemos para zarandear un poco la cosa. ¿Qué quiere decir zarandear un poco la cosa? Promovamos gente nueva. Promovamos gente que no haya estado. Eso no quiere decir tirar por la ventana a nadie. Es promover gente nueva. Y es lo que necesitamos como actitud espiritual. Esto lo decía el Papa mucho. Es mejor iniciar procesos que ocupar espacios. Es como una de las máximas que tengo en la vida yo. Impulsar procesos que ocupar espacios. Impulsemos procesos. Y exijámosle a todos los dirigentes, incluido el que les habla, que promueva a otros. Si vos, después de 6, 8, 10 años de exposición pública, de dirigir una organización, un partido, lo que sea, no puedes decir, che, promoví. Nosotros cuando armamos la primera lista, Ofelia, vamos a aplaudir a Ofelia si quieren. Empezamos a armar la lista, tenía 17 años, pero iba a cumplir 18, podía entrar. Ay, no, que es muy jovencita, que pi, pi, pi. Le pasaba el trapo a todos, Ofelia, pero tenía 18 años. Pero muy bien. Usted es la única persona de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que alguien conoce es Ofelia. Y laburó muy bien. Lo mismo, insisto, Nati Saracho.
No es que es porque es piba y porque es pobre. No, no. Son cuadros políticos. Pero son cuadros políticos que los dirigentes les aplastan la cabeza. Y eso no se puede tolerar más. Dirigente que le aplasta la cabeza a los demás, hay que echarlo a patadas en el orto. Yo les juro, porque me caiga muerto en este momento. Si me caigo muerto es como que les estoy mintiendo. Les juro, no quiero ser diputado, no quiero ser senador, no tengo esa aspiración. Sí quiero ser presidente, pero eso... creo que sería mejor que otros, pero tampoco me quita el sueño si logramos promover uno de los nuestros. A ver, cuando yo estuve acá la última vez, nuestro candidato era Guado. Pero ¿se acuerdan lo que pasó con Guado? Subió un videíto diciendo que iba a ser candidato a presidente y después lo bajaron. Eso no se hace. Fue feo lo que le hicieron a Guado. Bueno, a nosotros eso no nos lo puede hacer nadie. Ni Cristina, ni Alberto. Si nosotros decimos que vamos a hacer esto, hacemos esto. Y yo les juro que no quiero hacer eso. Pero sé que lo tengo que hacer para promover otros compañeros. Y yo soy convencido de que si no cambia la estructura de poder dentro de nuestro campo político, si no hay una mayor participación del movimiento de trabajadores, incluido los trabajadores salariados, el sector privado, el sector público, el sector popular, sus dirigentes y también sus bases, si no aparecen esos cerebros que no se quieren fugar, ¿se acuerdan de la fuga de cerebros? Bueno, acá tenemos cualquier cantidad de gente que está haciendo el aguante a lo que está haciendo mierda Milei en el CONICET, en la energía atómica, etcétera, que hay que bancarlas políticamente. Hay que bancarlos políticamente. Cuando hablo de la clase trabajadora, ojo, también me refiero a lo que se llama, entre comillas, bueno, entre comillas no, es lo que dice el nombre oficial, los pasivos, que son los trabajadores pasivos, son los jubilados y los pensionados. También, loco. O sea, los sectores que no están representados políticamente. Esa va a ser nuestra tarea durante este año. La batalla frontal contra este protofascismo de hijos de puta llamado La Libertad Avanza, a los que nos vuelven a mostrar un falcón verde. Rómpanlo todo. Nosotros frontales contra ellos. Y en lo que es la política electoral, promover una renovación de la representación política. Yo estoy convencido de eso, por ahí estoy equivocado, no sé. ¿A usted qué le parece? ¿Está bien? Va. Hagamos un esfuerzo entonces. Hagamos un esfuerzo. Bueno, les agradezco que hayan escuchado toda esta conversación, charla, discurso, speech, como lo quieran llamar. Yo creo que hay que discutir mucho. El libro es un aporte a una discusión. Es un aporte a una discusión sobre principios, sobre programa y sobre estrategia política. Y que tenemos que dejar de discutir pequeñeces. Soñemos cosas grandes. Soñemos con el millón de lotes, que ni siquiera es tan grande. Un millón de lotes. Soñemos con que la gente pueda tener una casa. Soñemos con tierra, techo y trabajo. Y soñemos con la convicción de que esos sueños se pueden hacer realidad. Y soñemos con la convicción de que vale la pena, como dijo Evita, dejar jirones de nuestra vida porque se cumplan algunos de esos sueños. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. La patria no se vende. A poner el cuerpo, a poner la cabeza, a poner el corazón. Si alguno quiere poner la firma y afiliarse, se puede afiliar. A no dejar que lastimen la dignidad de ningún argentino, de ninguna argentina. A no dejar que agravien a nuestros abuelos y a nuestros pibes. A no dejar que saquen los recursos de nuestra patria. A no dejar que nos atropellen. A no dejar que nos llenen la cabeza de mierda y de crueldad. A enfrentar con el corazón y con el cuerpo, a triunfar sobre ellos, a destruir a los fascistas, a recuperar la patria y a transformarla para siempre. La patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!
los quiero mucho.